Miguel Grau. Vida y obra del marino legendario. Miguel María Grau Seminario nació en Piura un 27 de julio de 1834. Sus padres fueron el teniente coronel gran colombiano don Juan Manuel Grau Berrío y la dama piurana doña María Luisa Seminario y del Castillo. El pequeño Miguel tuvo 3 hermanos, Enrique, María Dolores y Ana Joaquina Grau Seminario. En 1842, al ser nombrado vista de la aduana de Paita, Juan Manuel Grau se trasladó con sus 4 hijos a ese puerto norteño. Miguel Grau contaba en ese entonces con 8 años de edad. En marzo de 1843, con casi 9 años de edad, Miguel Grau zarpa desde Paita a bordo del bergantín de bandera panameña Tezcua, iniciando así su vida en el mar. Posteriormente, el Tezcua zozobra frente a la isla Gorgona, en el Cauca colombiano. Así, durante 10 años, Grau formó parte de 12 embarcaciones diferentes, recorriendo diversas rutas. Llegó a conocer diferentes países y culturas, lo que le permitió adquirir experiencia y conocimiento sobre la vida en el mar, además de templar y formar su carácter. Ya en 1853 retorna a Lima e ingresa a la Marina de Guerra, embarcándose como guardiamarina en el Rímac, en el Vigilante y en el Ucayali. En 1856, Grau sirvió a bordo de la fragata Apurímac como alférez de fragata, participando en la rebelión de Vivanco en contra de Castilla, y por ello fue dado de baja en 1858. En 1863, Grau se reincorpora al servicio activo y asume el mando de la corbeta Unión, e intervino en el combate naval de Aptao en el marco de la Guerra Hispano-Sudamericana. En dicho combate, participó en alianza con oficiales chilenos tales como Prat, en contra de la amenaza española. Años después, Grau contrae matrimonio con doña Dolores Cabero y Núñez el 12 de abril de 1867, en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima. El matrimonio tuvo 10 hijos, de los cuales sobrevivieron 8. Los pequeños Enrique, Óscar, Ricardo Florencio, María Luisa, Carlos Pedro, Rafael, Victoria y Miguel. Su padrino de bodas fue uno de sus mejores amigos, don Lizardo Montero. Además, parte de su círculo amical eran personalidades conocidas de la sociedad limeña de aquel entonces, como eran los presidentes Manuel Ignacio de Vivanco y Manuel Pardo y Lavalle, además de Monseñor José Roca y Boloña, los señores Carlos Elías, Pedro Paz Soldán, Santiago Tábara, Luis Germán Astete, Camilo Carrillo, entre muchos otros más. En el año de 1868, Grau asume el mando del blindado Huáscar a su llegada de este al Perú, convirtiéndose en su alma y corazón. No obstante, en 1876, Grau deja temporalmente el mando del Huáscar para representar a Paita como diputado. La curul de Miguel Grau es un escaño perpetuo que se encuentra en el hemiciclo del Congreso del Perú. El 5 de abril de 1879, Chile declara la guerra al Perú, y Grau pide permiso al Congreso para reasumir el comando del Huáscar, el cual estaba integrado por distinguidos oficiales como eran el capitán de fragata Melitón Carvajal, el capitán de corbeta Ramón Freire, el capitán de corbeta Elías Aguirre, el teniente primero Diego Ferré, el teniente primero José Melitón Rodríguez, el teniente primero Pedro Garrison, el teniente segundo Enrique Palacios, el teniente segundo Fermín Díaz Canseco, el teniente segundo Gervasio Santillana, el teniente segundo Jorge Velarde, el alférez de fragata Ricardo Herrera, además de guardiamarinas y heroico personal subalterno, ilustres peruanos que decidieron seguir a Grau en el Huáscar hasta dar su vida con la convicción de que la ofrendaban en defensa de nuestra amada nación. Al inicio de la invasión militar chilena, 3 de los llamados 4 ases de la Marina estuvieron en la primera línea de fuego, a excepción de Manuel Ferreiros, quien falleció en 1876. Así, Grau asumió la jefatura de la primera división naval y el comando del Huáscar. Lizardo Montero asumió la jefatura de las operaciones terrestres con el ejército, y Aurelio García y García el mando de la segunda división naval y luego la comandancia de la Unión. El historiador Jorge Basadre mencionó en su obra que, como del carbón sale el diamante, así, de la negrura de esta guerra, sale Grau. Iniciado ya el conflicto y desarrollándose la campaña naval,
se suscitó el glorioso combate naval de Iquique, del 21 de mayo de 1879. Grau, al mando del Huáscar, se enfrentó a la corbeta Esmeralda de Prat frente a Iquique. En ese combate resulta victorioso el Huáscar y Grau logra romper el bloqueo chileno de Iquique, hundiendo a la Esmeralda después de 3 espolonazos. En un gesto magnánimo, Grau ordena el rescate de los náufragos de la Esmeralda, convirtiéndose así en un precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar. Grau tuvo el gesto hidalgo y caballeroso de devolver la espada y efectos personales de Arturo Prat, escribiéndole una carta de condolencias a su viuda. A partir de ese momento fue conocido como Caballero de los Mares. Posterior a este combate se sucede la llamada hegemonía del Huáscar, y Grau es reconocido como el más grande héroe de la patria, siendo saludado por familiares, amigos y autoridades a su retorno a Lima, mientras que el Monitor entraba en mantenimiento. Ejemplo de ello son las invitaciones a almuerzos en el Club Nacional. Posteriormente, y de regreso al Teatro Bélico de Operaciones, el 23 de julio de 1879, la Unión y el Huáscar capturaron al transporte chileno Rímac, que llevaba tropas del Regimiento de Carabineros de Yungay, caballos, material de guerra y más pertrechos. La opinión pública en el Perú estaba contenta con la captura del transporte Rímac, mientras que en Chile se generaron protestas públicas que exigieron una reestructuración de autoridades y de su alto mando naval. Angamos. Cercano ya al fatídico pero a la vez glorioso desenlace, el 7 de octubre de 1879, el Huáscar y la Unión estaban navegando frente a Antofagasta. En la madrugada del 8, zarparon con rumbo norte y avistaron a la primera división chilena. Grau viró hacia el suroeste para luego volver al norte, perseguido por la división enemiga. La Unión escapó gracias a su mayor velocidad bajo la orden de Grau. El 8 de octubre de 1879, frente a Punta Angamos, en el entonces Antofagasta boliviano, Grau y su tripulación se batieron contra toda la escuadra enemiga sin deshonrar nuestro amado pabellón, sin dejar de defender su patria y sus ideales, sin rendirse. A las 09:50 horas de aquel 8 de octubre, una granada explosiva tipo Palliser hizo impacto y explotó en el puente de mando hexagonal del Monitor Huáscar, matando a sus ocupantes. En ese instante, Grau se hizo inmortal. Su tripulación siguió con el combate y solo cesó la lucha 1 hora y media después, y fue porque ya no existía a bordo más munición a ser usada. Ejemplo de bravía y de valentía de aquellos marinos peruanos que, así como hoy, dan su vida por defender a su nación y a sus compatriotas. Los restos de Grau fueron enterrados inicialmente en Santiago de Chile, pero fueron repatriados en 1890 a bordo del crucero Lima. Ya en Lima, sus restos fueron trasladados a la Cripta de los Héroes en 1908. Además, el 21 de marzo de 1958, Chile entregó al Perú un trozo de la tibia de Grau, el cual fue trasladado a la Escuela Naval del Perú en el distrito Chalaco de la Punta, y actualmente reposa allí, en la cripta del Peruano del Milenio, lugar consagrado a su memoria y custodiado por los cadetes navales, quienes siguen su estela bajo el lema «Cadetes navales, seguid su ejemplo». Tú eras la patria sobre el mar, bajo el cielo y más allá del horizonte.